hasta lograr el equilibrio. La distribución de las tensiones del suelo sobre las plateas no son fáciles de obtener, ya que dependen de muchos factores, entre los más importantes la rigidez de la losa y el tipo de suelo. Se adopta esta solución en cimentaciones cuando el terreno tiene poca resistencia frente a las cargas o cuando éste sea relativamente heterogéneo. Al ser la losa de fundación una estructura continua, reparte mejor las cargas y reduce los asentamientos diferenciales. Eso se lo entiende claramente, ¿no? Como es una losa, la fundación es grande, una losa grande, entonces los asentamientos diferenciales se compensan. No hay carga localizada en un solo tipo de suelo. Y es ahí donde se compensan los asentamientos diferenciales. Se puede indicar de manera general que una platea es más económica frente a la zapata si la superficie necesaria requiere o requerida por estas es mayor a la mitad de la superficie cubierta de la edificación. Ese dato no es un dato que esté en una norma, por ahí en algún libro, no. Este dato es un dato ya de experiencia. Se puede indicar de manera general de que una platea es más económica frente a la zapata si la superficie necesaria requerida por la zapata es mayor a la mitad de la superficie cubierta del edificio. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros hacemos el ensayo de poder estabilizar el edificio con zapata, como se ve aquí en el punteado, línea segmentada, porque primero hemos quedado claro, el arquitecto nos da el proyecto, nosotros agarramos y damos la ubicación de las columnas. Al hacer la ubicación de las columnas, hacemos los pórticos, cargamos las losas sobre las vigas sobre las columnas, y llegamos a una carga en cada columna. Y esa carga le calculamos el tamaño de la zapata necesaria para soportar esa carga. Y entonces nos genera este esquema, así como lo vemos acá. Vamos a dibujar en el plano arquitectónico y vamos a poder ver que algunas zapatas se solapan con otras. Y otras están bastante distantes entre ellas, ¿no? O muy cercanas también. También acá tenemos una situación de mucha cercanía, acá hay solapes, etc. Entonces, lo que decía el párrafo anterior es que si usted agarra y suma esta área de todas las zapatas que le salió en este paso, en el paso de ver cómo resuelvo el tema de la zapata, y esa sumatoria le da un área mayor al 50% de la edificación cubierta, mayor a la mitad de la edificación cubierta, entonces se sugiere de que optemos por una platea, no zapata, sino platea, directamente. ¿Qué significa la platea? Que va a ser una sola fundación normalmente en todo lo que está cubierto, y a veces un poco más. Si hay espacio, entonces tu platea puede crecer. Entonces esa recomendación hay que tenerla bien presente al momento de decidir el tipo de fundación que le vas a poner a ese edificio. ¿Ya? En la figura se muestra de manera gráfica las dos condiciones que permiten considerar como posible solución a la platea de fundación. Primero, resistencia del suelo versus carga. Esto ocurre cuando al tratar de resolver con zapata, las áreas requeridas por estas tienden a copar gran parte del área de la edificación, como se muestra en la figura. Básicamente lo cubre todo en este caso, ¿no? En esta circunstancia la solución platea se impone porque es una mejor solución técnica y sobre todo económica. Entonces, al hacer toda una platea, nosotros vamos a ahorrar mucho dinero en el tema de hormigón, porque al diseñar la platea nos vamos a dar cuenta de que la altura de la platea va a ser baja comparada con las alturas que hubieran tenido cada una de estas zapatas. Esta zapatota nos hubiera dado una altura tal vez de 90, de 1,20 m, por ahí, de alto. En
En cambio, la platea aquí nos puede dar 80, 60, toda la platea. Entonces va a economizar bastante. Número 2. Suelo heterogéneo. Cuando el suelo es relativamente homogéneo, ver la figura de la izquierda, dice, la mejor solución, no es relativamente homogéneo. Cuando el suelo no es relativamente homogéneo, la mejor solución de cimentación es la platea, ya que las zapatas aisladas producirían posibles asentamientos diferenciales de mermas. Es decir, este es un suelo heterogéneo, un estrato de suelo que tiene un tipo de suelo, tiene otro tipo de suelo, etc. Entonces, cuando tenemos una situación de diferentes tipos de suelo, es mejor agarrar y construir una platea, porque algunos de estos suelos son buenos y van a hacer el puente, van a puentear con el suelo malo. Y al estar asentada la platea rígida, sobre todo si es rígida, diseñada como rígida, entonces ella no se va a deformar mucho y van a quedar espacios en algunos sectores como que en el aire, pero no se va. En cambio, si hubiéramos dividido por cada zapata, por cada columna, alguna de ellas o varias de ellas nos iba a tocar en un suelo blando, y esa que nos tocó el suelo blando se iba a tener un asentamiento diferencial mayor comparada con otra. Y ahí está el problema. Esa se asienta más que esta y empiezan las fisuras. Y si es grande la diferencia, puede ser un daño estructural complicado de resolver. ¿Ya? Por eso, dos situaciones que nos obligan a utilizar platea. La primera, por la parte económica, es cuando tenemos mucha área en la zapata que casi cubre todo el terreno. Ahí es mejor una sola platea y se acabó. Básicamente es económica, pero también es técnica, por supuesto. Y la segunda, en la que tenemos un suelo muy heterogéneo, donde tenemos mucha variación de materiales, y ahí tenemos que utilizar tipos de platea. Los tipos de plateas de hormigón armado más usados son los siguientes: plateas de espesor constante. Este tipo de losas de fundación tiene la ventaja de que su ejecución es sencilla y se la suele elegir cuando las luces entre columnas no son muy importantes. Ese detalle también usted tiene que tenerlo presente. Cuando haga un diseño y haga un esquema estructural del proyecto arquitectónico que está diseñando, si le quedan sus columnas cercas, no muy alejadas, puede optar por esta platea de espesor constante. La de espesor constante es la que se podría decir, entre comillas, la menos resistente, si se puede decir. Por eso es que se requiere que las columnas no estén muy alejadas. Si están muy alejadas, ya no tienen que optar por este sistema, tienen que optar por el otro. ¿Ok? El ahorro del encofrado frente a las plateas tipo radier puede compensar el mayor volumen de hormigón necesario. Estas losas de espesor constante tienen la variante de colocar abacos o capiteles para reforzar la zona de funcionamiento. Pueden ser inferiores o superiores, teniendo los inferiores la ventaja de dejar la planta de la superficie para un sótano, para un parqueo, etc. Entonces, estas son las losas de espesor constante. Podemos agarrar y diseñar una básicamente de este tipo, losa de espesor constante, y esta con abaco. Esta es con abaco superior. Esto hacemos nosotros para disminuir el espesor de esta losa y solamente reforzar donde necesita refuerzo. Es decir, si esta losa de espesor constante nos sale a una altura, no sé, 1 metro de alto, nosotros podemos calcular con 70, con 80, pero en ese sector donde está la columna, aumentarle el abaco. Al final, la carga viene por acá y se distribuye. Esta es la zona de funcionamiento. Esta es la zona cómo se distribuye la carga. ¿Ya? Entonces, si nosotros no generamos una altura resistente de losa para la llegada del esfuerzo de acá de la columna, entonces nos va a generar, los esfuerzos de funcionamiento nos van a generar una fisura, se va a partir la losa. Puede fallar. Por eso es que se calculan estos abajo. Si son superiores, nos van a estorbar
si queremos usar este piso. En algunos casos sí se usa para estacionamiento, por ejemplo. En otros casos no se usa, se lo rellena con tierra. Si no se va a usar, estos abacos pueden quedar hacia arriba. Es más práctico la construcción. Pero si se va a usar, necesariamente tenemos que hacer este tipo de excavación, así, y colocar los abacos hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, es importante que aquí nosotros, acá no está en el dibujo, pero yo creo que es un error, tenemos que generar siempre esta situación, así como está acá. Una transición entre las diferentes rigidez de la losa, porque este espesor tiene una rigidez y este otro tiene otra. Si lo hacemos de manera brusca, vamos a motivar a que esta se fisure en ese sentido. Entonces es mejor siempre generar una transición de la variación de los espesores en todo tipo de elementos, no solamente en este caso. Todo tipo de elementos que sean de hormigón armado, no debemos de generar cambios bruscos. Tienen que generarse cambios transitorios, cambios de transición. ¿Okay? Entonces estos son los abacos superiores e inferiores. El otro tipo de platea son las llamadas tipo radial. Este tipo de platea tiene vigas principales que unen las columnas e incluso pueden tener vigas secundarias para rigidizar los paneles de losa. La ventaja de este tipo de platea es que son más rígidas con respecto a la platea de espesor constante, y la principal desventaja es la dificultad del encofrado y el costo. En los casos de que se requiera superficie plana para sótano, los nervios de la viga deben proyectarse hacia abajo. Para efecto es necesario perfilar el suelo tal como se ve en la figura. Entonces aquí tenemos las dos situaciones en las que podemos implementar las plateas tipo radial. Esta de acá arriba es cuando no voy a usar el sótano, porque fíjense que tiene viga que conecta a todas las columnas. De eso se trata la losa tipo radial, de conectar con vigas importantes todas las columnas. Y de esa manera, al hacer esa conexión con vigas a todas las columnas, el espesor de la losa disminuye cuando uno hace el cálculo. Disminuye. Es algo similar a lo que hacemos nosotros en el diseño de losas con vigas, ¿no? Donde ponemos las vigas alrededor y diseñamos esta losa armada en dos direcciones. Entonces esta losa es así, delgada, y las vigas son altas. Versus de la otra situación, donde hacemos el diseño de losas sin vigas, que usamos abajo para reforzar y contrarrestar el funcionamiento en cada columna. ¿Ya? Cuando no vamos a usar como un sótano, como un estacionamiento de esa parte, lo podemos construir así, que sale más fácil que hacer esta operación. Porque si hacemos de esta manera, nosotros tenemos que, en la excavación en el suelo, hacer primero el perfilado del suelo y después hacer esa excavación adicional para meter ahí el vaciado de las vigas y armar las vigas. Y de esa manera ya podemos usar este sector como estacionamiento, no nos va a estorbar esa situación, no vamos a tener problemas. Obviamente las columnas van a seguir ahí, pero ya no tienen un sobreancho que nos estorbe adicional a lo que ya está estorbando la columna. La columna no la podemos sacar. Distribución de tensiones y cálculo de esfuerzo. Al proyectar una losa de fundación, lo primero que debe preocuparnos es que las acciones transitorias transitadas por las columnas pase lo más cerca posible del baricentro del área de la platea de la losa, con la intención de producir un reparto de tensiones en el suelo lo más uniforme posible, evitando posibles asientos diferenciales susceptibles de producir una inclinación del edificio en su conjunto. Por ello se recomienda que la resultante de las cargas caiga dentro del núcleo central de la superficie de la platea, de la superficie en planta de la platea.
en una situación que ya lo hemos analizado anteriormente. Decíamos, tenemos un montón de columnas que son cargas sobre la platea. Está después de esas columnas la platea en sí, y después de la platea está el suelo. El suelo reacciona sobre la platea con un diagrama o un prisma de presiones. Y ese prisma de presiones tiene pues una resultante. Esa resultante es esta de acá, esta R. Entonces, esta resultante del prisma de presiones del suelo sobre la platea tiene que coincidir con la resultante de estas cargas normales. Si coincidiera en el mismo punto, es un espectáculo de diseño. Pero mínimamente tiene que estar, como dice acá, se recomienda que la resultante de las cargas caiga dentro del núcleo central de la superficie en planta de la platea. Como se aprecia en la figura, se trata de un sistema espacial de fuerzas paralelas, por lo cual la resultante R y su ubicación X, Y se resuelve aplicando las tres ecuaciones de equilibrio: momento y fuerza, sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Si el área de la platea fuera rectangular, el núcleo central se obtiene considerando el tercio central en ambas direcciones, tal como se muestra en la siguiente figura. Lo mismo que hacíamos en zapato. La condición para que la platea funcione adecuadamente es que el punto de acción de la resultante caiga dentro de ese núcleo central. Entonces, este es el núcleo central. ¿Cómo se lo consigue? Como dice aquí, se consigue considerando el tercio central en ambas direcciones. Es decir, un tercio de A, un tercio de B. A tercio, B tercio. Y ahí tenemos el área donde sí se permite que caiga la resultante. Hasta ahí. Si cae fuera, ya no nos conviene. Si cae cerquita pero fuera, podemos hacer un artificio de hacerla crecer y mover el centro de gravedad para donde nosotros querramos. ¿Se acuerdan que hicimos eso, no? Hacemos crecer la fundación al lugar que nosotros nos conviene para desplazar el centro de gravedad de la fundación hacia donde yo quiero que se desplace. ¿No? Ahorita esta es mi fundación, su centro de gravedad está aquí. Esta que dice R es el punto donde está cayendo la resultante. Si me hubiera caído un poquito afuera, yo podía hacer crecer esta fundación para acá y arrastrar el centro de gravedad para que mi tercio central logre meter a la resultante dentro de él. O sea, hay que hacerlo crecer si tenemos la oportunidad. ¿Ok? Este es otro caso donde ya nos cae fuera. Si nos cae fuera, ya tenemos que analizar como en zapatas con tensiones ya diferenciales. Ya no va a ser un prisma de presiones rectangulares perfecto. Ya va a ser variado, puede ser trapezoidal o triangular. Okay. La distribución de las tensiones del suelo bajo la losa de fundación es muy difícil de obtener, ya que, como podemos comprender, las losas son relativamente mucho más flexibles que las zapatas. Suponer una distribución uniforme de las tensiones del suelo no es precisamente correcto, ya que la distribución real dependerá del tipo de suelo en el que estemos asentados la platea y la rigidez de la platea. ¿Okay? Entonces, esta platea, por ejemplo, en el edificio que estamos construyendo, tiene 90 centímetros de espesor. Así es el espesor, más o menos, 90. Esto es 1 metro, 90 es hasta aquí, digamos. Ese sería el espesor. Todo eso es el espesor de la platea. ¿Y esa platea viene con pilote? Es pilotada la que hemos hecho. Es platea pilotada. Si la calculamos sin pilote, nos salía 1,40. Aquí más o menos, desde el piso. Le pusimos los pilotes y nos ayudó a bajar un poco. Porque ¿cuál es el criterio? La carga de la columna viene a la platea. Y la platea va y distribuye al piso, al suelo, si no tiene pilote. Pero si tiene pilote, tú tienes que establecer en tu cálculo de que más o menos entre el 60% de la carga vaya a los pilotes y el 40% asiente en el suelo. Ya calculas tu pilote con ese porcentaje de carga que está yendo a ese pilote,
calculadas por punta o por fricción ese pilote para que aguante esa carga que lo vaya a. Así funciona. ¿Se entiende? Entonces, no sé, voy a poner 10 pilotes. Ya, mi carga, ¿cuánto es? Son hartas columnas, pero suman 100 toneladas, por decir algo, es poquito 100 en este caso, ¿no? 100 toneladas una columna. Pero supongamos que son 100 toneladas. Entonces, esas 100 toneladas, vos las dividís entre los 10 pilotes que tenés. Entonces, son 10 toneladas en cada pilote, porque se supone que tu platea es rígida y va a transferir esa carga de manera igual a todos tus pilotes. La va a transferir por igual, eso se supone. Porque estamos trabajando con el método de platea rígida. Y entonces tenés 10 toneladas en cada pilote. Y agarras y diseñas ese pilote según tu estudio de suelo, cómo va a absorber esas 10 toneladas. Vas a tener que diseñar 10 metros de pilote, 5 metros de pilote, va a ser en función al tipo de suelo que tengas. Vas a calcular cuánto resiste por fricción, de acuerdo al tipo de suelo que tenés, y cuánto resiste por punta en ese suelo. Y ahí vas a tener el resultado. Y ahí te va a salir la longitud y el diámetro del pilote. ¿Ok? Entonces, el dato que tiene que quedar grabado con ustedes es que más del 50%, el 60% aproximadamente, debe cargarse a los pilotes. Y lo demás se carga la platea con el suelo, directo, no al revés. ¿Se entiende? El procedimiento desarrollado actualmente y que más se acerca a la realidad consiste en calcular la losa sobre un lecho elástico como flotante. Este método considera a la losa para efectos de cálculo como un emparrillado donde sus nudos se consideran apoyados sobre resortes o muelles, cuya deformabilidad depende del coeficiente de balasto del suelo para el cálculo depende del coeficiente de balasto del suelo. Ese también es un dato importante, el coeficiente de balasto del suelo donde estás haciendo tu trabajo. Eso hay que hacer una correlación. Si no lo querés llevar el laboratorio a calcular solo eso, con el estudio de suelo que te hacen, puedes hacer una correlación para estimar el coeficiente de balasto del suelo. Para el cálculo de una losa de esta clase, puede suponerse que la flecha de la misma es igual al asentamiento que experimenta el suelo situado debajo de la platea. Si además existe una relación lineal entre el asentamiento del suelo y la presión del mismo, como en el caso de los apoyos localizados, para un punto cualquiera de la losa será válida la siguiente ecuación, donde el valor de C es el coeficiente de balasto del suelo, que tiene las dimensiones de una presión por unidad de deformación, es decir, kilopon por centímetro cúbico. Kilopon por centímetro cúbico. Y este coeficiente es la presión del suelo. Y W sub I es el asentamiento o deformación vertical de la platea. Con esos datos podemos obtener la presión estimada del suelo. El emparrillado apoyado sobre los lechos elásticos y sometido a carga de los pilares se resuelve por medio de los programas específicos que normalmente todos los paquetes comerciales de cálculo estructural lo tienen desarrollado, en lo que para cada nudo en cada dirección se obtiene directamente los momentos flectores, los esfuerzos cortantes y los momentos torsores, además de la ordenada vertical de deformación. En base a las deformaciones obtenidas mediante el método, podemos determinar si la platea es rígida o es flexible. La platea es rígida si las deformaciones son aproximadamente uniformes en toda su área. Y la platea es flexible si la deformación son variables en toda su área. Esto se muestra en la siguiente figura. Entonces, básicamente, ¿qué está diciendo? Vos lo vas a meter ahora, actualmente, a un programa. Y en el programa le podés ir aumentando la altura de la platea y mirándola deformada. En una determinada altura vos vas a ver una deformada, digamos que así, y eso te significa que este caso sería una flexible. Cuando veo una deformada de este tipo, que casi es nada, entonces estaría hablando básicamente de una platea rígida. ¿No? Platea rígida, deformaciones constantes en toda el área. Platea flexible, deformaciones variables en toda el área.
Distribución de tensiones del suelo, diagrama de momentos y diagrama de corte. Es lo que se hace para después recién utilizar el cálculo de las armaduras. Cuando la losa tiene menor importancia, es habitual utilizar distribuciones aproximadas de tensiones. No las reales, pero sí unas aproximadas que sean continuas, que no sean tan feas. Entonces, pues, tal vez consideramos esto. Este tipo de tensiones se dan con mucha frecuencia cuando la platea es rígida, obviamente. Cuando la diseñamos como flexible, vamos a tener tensiones de este tipo. No nos conviene hacer eso. Cálculo aproximado de una platea de resorte constante. Ok, esa es una platea básicamente rígida. Ahí vamos a quedar en ese punto. Ya, nos vemos el día martes.